Hay decisiones que son culposas. Es decir, que da igual lo que un político diga, que nada es más elocuente que lo que hace. Y hay decisiones que impugnan todo un discurso político. Mire, un ejemplo lo vimos durante el apagón. El gobierno, Red Eléctrica, el Ministerio de Transición Ecológica podían desgallitarse diciendo que el mix energético y la sobreponderación de renovables nada tenía que ver con el apagón, que todas las palabras vertidas para convencernos se convirtieron en humo. En cuanto decidió cambiar el mix energético y ponerse a quemar gas de ciclo combinado como si no hubiera un mañana. Esa es una decisión culposa, porque revela una vulnerabilidad. De esto sabe mucho Óscar Puente, que para admiración de tantos sigue ahí como Sherezade, adormeciéndonos con las 1001 noches, comparecencias eternas, maratones declarativos, plusmarcas discursivas, que toda esa cháchara se convierte en humo ante las decisiones que toma. Dice que el mantenimiento nada tiene que ver con el accidente de Adamuz e inmediatamente se reducen las frecuencias de la línea Madrid-Barcelona para ocuparse del mantenimiento. Niega que exista alguna duda respecto de la infraestructura y se reduce la velocidad de los trenes en todas las líneas, convirtiendo en leyenda lo de la alta velocidad española. Asegura que no hay que vincular las persistentes denuncias por el deterioro del servicio ferroviario y solo las atendió después de la tragedia. Todas estas son decisiones culposas. Por el momento, no hay fecha para el retorno de la normalidad al servicio de Rodalías. Tampoco para la reanudación del servicio de la línea Madrid-Andalucía. Los trenes van más lentos y se han tomado decisiones que afectan a todo el sistema ferroviario. Para ser un accidente tan puntual, tan extraño y tan localizado, resulta que ha afectado a toda la red. Les hablaba de decisiones culposas. Miren, hoy hay un ejemplo perfecto. Aún más escandaloso que todos estos. Porque en los casos anteriores aún se guardaba un pudor, ¿no? Y hay un velo, ¿no? En esto, bueno, es que es inocultable. El gobierno ha decidido meter el decreto Botillo en la sala de despiece y presentar al Congreso de los Diputados un decreto, para la actualización de las pensiones, aparte del escudo social, sin otros aditivos ni triquiñuelas. Va a tener una mayoría abrumadora. Y es la forma más elocuente de admitir que todo lo que les habían dicho los pensionistas era un cuento y que solo los estaba utilizando como rehenes para coaccionar a la oposición. Es muy pertinente la pregunta que hoy le ha hecho la periodista Lucía Fernández de Antena 3 a la ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz. ¿Por qué ayer no y hoy sí? Atención, spoiler, no hay respuesta. Ustedes defendían que el decreto no se podía dividir, no querían hacerlo. Una semana después rectifican. La pregunta es si había una solución y era esta, trocear el decreto. ¿Por qué no lo han hecho antes? Pero yo creo que es importante y quiero ser muy clara. El Gobierno en todo momento ha considerado que estas medidas que están encima de la mesa son buenas, son positivas. Si la pregunta no era esa, ministra, si la pregunta era por qué embutieron el decreto de las pensiones en otro decreto del escudo social para servírselo al Congreso de los Diputados y después decirle come y calla, sabiendo como sabían que corrían el riesgo de que les tumbaran también la actualización de las pensiones, cansados como están los grupos parlamentarios de que les planteen chantajes y artefactos antidemocráticos. Esa es la pregunta, ¿por qué ayer no y hoy sí? Y no hay respuesta. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan ahora a la sintonía de Onda Cero. Claro que el decreto se podía trocear. Lo que pasa es que el gobierno hizo uno de esos trucos antidemocráticos para coaccionar a la oposición, le presentó el decreto Botillo y le dijo come y calla. Y al final el Botillo se lo han tenido que comer en el Consejo de Ministros. Ha pactado ahora con el PNV una rebaja de su decreto antidesahucios, pero tiene una mayoría abrumadora para subir las pensiones. El primero, el decreto antidesahucios, que va dentro del escudo social, no tiene garantizada su aprobación, pero sí la actualización de las pensiones con una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados. Les explico lo del decreto antidesahucios. Vamos a ver, ahora se va a partir en dos, el decreto Botillo. Por un lado va el escudo social y ahí dentro va las medidas antidesahucios. Esto es lo que han acordado con los nacionalistas vascos. Una rebaja de esas medidas por la cual
los propietarios de una o dos viviendas a los que se les deje de pagar el alquiler no verán demorado el lanzamiento de su inquilino. O sea, en caso de impago no se demorará aún más el desahucio de un inquilino si es que el casero que lo aloja tiene solo una o dos viviendas en alquiler. Esto lo ha pactado con el PNV, pero no con Junts. Así que esto no tiene garantizada su aprobación. Escuchen a Miren Nogueras. Deberemos leer todos la letra pequeña, pero lo que sí podemos confirmar es que nosotros no permitiremos que se alargue una situación completamente injusta, y es que el coste del escudo social del que tanto presume el Gobierno lo siga pagando el pequeño propietario y los vecinos. Así que ahora el problema para la aprobación del llamado escudo social es Junts, porque puede que no le convenzan las medidas antidesahucios. O puede que quieran ser convencidos. Ustedes ya me entienden. Pues con otra oferta, pagando aparte, ¿no? Con otras medidas, la típica negociación con Junts. Pero lo que sí tiene garantizado una amplia mayoría es el decreto para la actualización de las pensiones, con lo que se destapa el gran fraude del decreto Botillo. Es ya la segunda vez que esto ocurre, que se presenta uno de estos ómnibus al Congreso, que los grupos se hartan de estas prácticas antidemocráticas y el Gobierno tiene que corregirse y volver a remitirlo al Congreso de los Diputados. Para mareo de los pensionistas, que tienen razones para sentirse hoy tratados como idiotas, como si no supieran ellos perfectamente cuáles son estas triquiñuelas. Así que Alberto Núñez Feijóo, al contrario que el Massaed, sí quiere hablar de ganadores y perdedores. Yo no conozco el texto del Consejo de Ministros. Lo que sí queda claro es que el Gobierno estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos. Lo que sí queda claro es que la prioridad es Sánchez y lo secundario son los pensionistas. Lo hemos dicho desde el primer instante. Lo lógico era aprobar de forma inmediata la revalorización automática de las pensiones. Miren, hoy Pedro Sánchez ha presentado una feliz noticia, una feliz iniciativa, que sería muy interesante debatir y conversar sobre ella, y probablemente sería muy beneficioso aplicarla si no fuera por el tufillo también que tiene la estrategia, ¿no? Si no fuera porque uno intuye que se trata de una de esas iniciativas de la factoría Rubio, Diego Rubio, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que le ha pedido a los ministros ideas las que sean, para orientar el debate sin necesidad de andar con engorrosas votaciones parlamentarias. No quiero decir que la medida no necesite de una votación parlamentaria si es que quiere salir adelante, sino que se trata de condicionar la conversación, cambiar de tema sin necesidad de exponerse a una posible derrota. España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad, efectivas barreras reales que funcionen. Esto lo decía en Dubái Pedro Sánchez, y por eso lo decía en inglés. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Sería tener un debate constructivo sobre la necesidad de restringir el acceso de las redes sociales a los menores de 16 años. No se trata de prohibir, se trata de demorar, no se trata de decir esto no, sino esto aún no. Desde luego las redes sociales son también, además de un instrumento muy útil que favorece la socialización, uno descubre a personas realmente interesantes, ¿no? Que ahí vierten su conocimiento de forma gratuita pero también tiene un reverso tenebroso. Es decir, las redes sociales son un negocio inmisericorde que no se hace cargo de los contenidos que sirven a los menores y que pone a su alcance virales peligrosos, incitaciones al desorden alimentario y todo tipo de contenidos muy nocivos. Sería bueno hablar de una restricción para los menores de 16 años para combatir el bullying, para combatir la anorexia, la bulimia y tantos males que afectan en la adolescencia. Desde luego. Es más, resulta perentorio. El problema es que esto se parece demasiado a aquello que llamamos pajaporte. ¿Se acuerdan? Y me van a perdonar ustedes el término, lo explícito, pero así nos entendemos todos. ¿Se acuerdan ustedes de aquello, no? Aquella restricción efectiva, pretendidamente efectiva, para que los menores no consumieran porno libremente. ¿Qué fue de aquello? Es una buena pregunta. Porque desde luego el debate lo generó, ¿eh? Y estuvo durante unos días, ocupándonos en la conversación pública. Y era algo perfectamente transversal a ideologías, ¿eh? Uno no podía prever la ideología de una persona en función de lo que opinaba del famoso pajaporte. Se trata de algo necesario, o al menos que estaría bien debatir, y que ha terminado en el cajón de las cuestiones perdidas, ¿no? De este gobierno,
porque más bien parecía una pirotecnia para tratar de confundir al personal. Si esto se queda en lo mismo, pues diremos lo mismo. Y si se debate y hay un debate constructivo, pues saldremos todos beneficiados. Bueno, al menos Pedro Sánchez ha conseguido algo políticamente, ¿no? Que es que le conteste Elon Musk, que no es poca cosa. Saben que a él le gusta un poco buscarse estos enemigos de altos vuelos. Que por cierto, entre Irene Montero y Pedro Sánchez, Elon Musk casi parece Rafa Hernando o Martínez Pujalte, parece un comentarista, ¿no?, de la realidad española, un gran comentarista de la vida política española. Bueno, ha llamado a Pedro Sánchez traidor al pueblo español, y luego además esto lo ha rubricado, fíjense ustedes también el nivel, ¿no?, con un emoji de un excremento, bueno, ya lo conocen, el sonriente excremento, ¿no?, que aparece en los emojis. Bueno, al menos esto ha conseguido Pedro Sánchez, que Elon Musk haya entrado al trapo, y eso ya saben que generalmente pues le beneficia, le ennoblece. Bueno, miren, hay otras decisiones culposas de las que les hablaba. Por ejemplo, reducir la velocidad de los trenes y rebajar las frecuencias es una forma de reconocer que hay un problema en la infraestructura, a pesar de que el gobierno lo ha negado hasta la saciedad. Esto es muy parecido a lo del decreto Botillo y bastante parecido, desde luego, a lo del apagón. Da igual lo que diga Óscar Puente en sus maratones declarativos, porque lo importante, lo elocuente, es lo que hace. Y hoy, de hecho, ha culpado al cambio climático y al Partido Popular de la situación del tráfico ferroviario, que es una paz aún más facilona que la del comodín de Franco. Otra comparecencia de Óscar Puente, otra vez en la Comisión del Transporte del Congreso, y la noticia es que no hay noticia. Se retrasa la reapertura de la línea Madrid-Andalucía, se retrasa el regreso de la normalidad en las rodalías y se retrasa la asunción de responsabilidades por alguien en el Ministerio de Transporte, porque él, desde luego, se sacude toda responsabilidad. Parece que lo único que va a poder adjudicarle algún tipo de responsabilidad es Salvador Illa, cuando termine de cansarse de que le señalen por el deterioro súbito e imparable del servicio de rodalías. Allí en el Congreso se encuentra Patricia Gijón. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Óscar Puente culpa al tiempo, como decías, y a la falta de infraestructuras durante los gobiernos del Partido Popular del deterioro ferroviario actual, de aquellos barros, estos lodos. Ha venido a decir el ministro de Transportes que elude su responsabilidad por falta de inversiones y el abandono del pasado. No es justo, señala, que paguen justos por pecadores. En los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, el balance de rodalíes en lo que a material rodante se refiere es cero. Cero patatero. Es una expresión que creo que empleó un día el señor Aznar. Cero, como su compromiso con la movilidad sostenible en las ciudades de nuestro país, que sufrimos lamentablemente día a día en cada ciudad, en cada comunidad y en cada territorio. La situación meteorológica es también responsable, es de saturación hídrica en Cataluña. No cabe ni una gota más en el suelo, subraya Óscar Puente, que pide disculpas a los usuarios por la tardanza en las soluciones en el servicio de rodalíes. No hay abandono en la red catalana, apunta el ministro, pero se justifica. No es algo que se pueda arreglar en 2 días como una tetera. Por ello les traslado nuestras más sinceras disculpas. Les aseguro que este gobierno y este ministro en particular somos plenamente conscientes de que trabajamos para ellos. No construimos vías, no movemos trenes porque nos gusten, sino para proveerles de un servicio público que sabemos que es indispensable en su día a día. Y la situación en rodalíes en estos días desde luego, ha distado mucho de ser el servicio que la ciudadanía de Cataluña necesita. El tiempo es el culpable también del retraso en la apertura prevista para la semana que viene en la línea accidentada en Madrid-Sevilla, que queda ahora sin un día fijo para la vuelta a la normalidad. El ministro, por cierto, se reunirá mañana con los sindicatos para intentar evitar la huelga convocada por el sector la semana que viene. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.